¿Habéis probado alguna vez poner a un quinceañero o a una quinceañera el despertador, la alarma por la mañana a las 6 en punto? ¿Es un castigo poner a alguien un despertador a una muy temprana hora? Todo es según el punto de vista, todo es según el ángulo de visión, el ángulo desde el que veamos toda circunstancia. Si yo a un adolescente lo hago despertar un domingo por la mañana después de haber salido de fiesta el sábado, la reacción, por lógica, es agresiva, es de incomprensión. Y lo digo porque vengo últimamente oyendo muchísimo acerca de la naturaleza negativa de la Torá. Acerca de la naturaleza de un Dios malvado, un Dios que castiga. Es un libro basado en castigo, en amenaza, en castigo y en muerte. Sin embargo, todo esto depende siempre del ángulo de visión y de la comprensión, de la capacidad de comprensión y de la capacidad de aceptación que tengamos. Porque lo que hoy puede parecer un castigo, luego se puede convertir en una bendición. Si yo sé explicar, si yo sé enseñar a mi hijo adolescente que madrugar, que el despertador te suene a las 6 de la mañana, si yo sé explicarle que es una bendición y que es por su bien, puede que, o por defecto él tendrá que entender y lo entenderá en algún momento de su vida, que realmente fue así. Y a muy tardar cuando él mismo tenga hijos, o ella misma tenga hijos e hijas. Madrugar implica más tiempo de vida, más tiempo de interacción, más tiempo de oxigenación, más tiempo para experimentar la vida, más tiempo para no solo mostrar signos vitales, como inhalar, exhalar, como respirar oxígeno. No, eso ya lo hace él también durmiendo. Me refiero al hacer. De hecho, la Torá, y lo vengo mencionando en muchos vídeos, en la última frase de la creación, dice: todo esto lo hizo el creador del universo para hacer. Asher baga Elohim la asot. Lo que hizo el creador para hacer. Esa es la traducción correcta de la última frase dentro del marco de la creación. Y existen también frases comunes como: te pasas la vida durmiendo. La vida pasa por delante de ti y tú durmiendo, de fiesta, desinteresado por la vida en sí, interesado únicamente en la materia, interesado únicamente en las experiencias corporales, interesado únicamente y en exclusiva por todo tipo de cúmulos que acontecen a lo largo del día y que te llevan a un placer biológico, un placer físico y corporal, anteponiendo todo eso a lo que realmente necesitamos para vivir más años. Todo el mundo sabe que no solamente basta con mantener el cuerpo en forma o con salud, sino que también hay que nutrir la mente, porque la mente es lo primero que puede dejar el cuerpo. Una persona con Alzheimer puede tener 35 años, un cuerpo como Cristiano Ronaldo, pero ha dejado de interactuar con el mundo a una temprana edad, a una edad en la que su cuerpo está en plenas condiciones físicas, pero su mente va abandonando este mundo. Y lo digo porque este vídeo está estrechamente relacionado con el aceptar y con el enseñar. Enseñar a tu hijo las virtudes de madrugar por la mañana y por supuesto también aceptar su punto de vista y quizás llegar a integrarlo, aun sabiendo que tú llevas todo el peso de la verdad y de la razón y de la lógica, sabiendo y pudiendo incluso enumerarle muchísimos factores que hablan a favor de madrugar. Él lo seguirá percibiendo como un castigo hasta que haya entendido y hasta que haya aceptado e integrado todos esos factores que tú le has enumerado. Es decir, tu hijo, tu hija, quinceañero, quinceañera, adolescente, llegará un momento en que va a captar esa información que tú le propones y lo captará en el momento en que se percate que funciona. Es decir, si tú le dices: oye, Miguel, madrugar implica
poder disfrutar de los primeros rayos de sol. Así coges vitamina, de camino ya te pones un poquito morenito y seguro que le gustarán más también a las chicas, con un poquito de color, un poquito de bronceado. Entonces siempre hay que endulzar también un poco a la hora de enseñar. Sobre todo a la hora de enseñar algo que suena como un castigo, que de hecho es un castigo para la contraparte, pero sin embargo tú sabes perfectamente que es por su bien. Así que todo esto está entrelazado con el vídeo de hoy. Y así lo hace la misma Torá. ¿Por qué os creéis que a la tierra de Israel se le denomina la tierra que emana leche y miel? Uno de los motivos es precisamente ese. La tierra que emana leche y miel hace hincapié en dos factores. La leche por la vida, la tierra en la que siempre se volverá a originar la vida. Y la miel es porque es una tierra que, a pesar de todas las dolencias, a pesar de todas las guerras, a pesar de todo lo negativo que le rodea, sigue siendo una tierra dulce. Es la tierra que endulza al resto de las tierras. Lo vais a entender al final del vídeo, no va a caber la menor duda. Yo voy a dejar este vídeo bastante bien atado, yo espero y quiero que comprendáis palabra por palabra todo lo que os voy a enseñar aquí. Y como siempre, os voy a citar los versículos de donde sale. Ya os dije que esto iba a ser la bomba porque iba a adentrarme en un código que hay en la Torá sin tener que tocar absolutamente nada. Es decir, lo vais a ver gráficamente. Si tenéis en casa una Torá donde podáis comparar el hebreo, o quizás en internet podáis mirar una Torá en hebreo en esa concreta frase que os voy a mostrar, vais a ver que no os estoy mintiendo, que es real. Y de hecho, esto iría incluso en contra de la naturaleza divina de la propia Torá. De hecho, se dice que una Torá que contenga nekudot, que contenga las puntuaciones debajo de las letras, por encima, en los laterales, no es kosher, no es una Torá apta. Tú puedes leerla, puedes compartirla, puedes aprender de ella, es una Torá, letra por letra, igual que cualquier otra Torá del mundo, pero al contener esos nekudot, al contener los puntos debajo de las letras, que son realmente los que hacen de vocal para que los niños aprendan a pronunciar las palabras. Una Torá que contenga esas puntuaciones ya no se considera kosher. Pero ¿qué ocurre si os digo que, a pesar de que no se considere kosher una Torá con puntuaciones, qué pasa si os digo que la Torá original, todas las Torás de este planeta, en su formato original en hebreo, tienen una frase que contienen esos nekudot? Ahora volvemos a ese contrapolo. Por un lado me estás diciendo que sería un castigo que una Torá contenga los nekudot y por eso no se considera kosher, pero sin embargo os estoy diciendo que dentro de la Torá hay una frase con nekudot. En su formato, desde su formato original, de hecho. Os preguntaréis por qué. Es decir, quien haya leído realmente la Torá, que lo haya hecho con kavaná, con intención, y se haya fijado, se va a percatar que en hebreo hay una frase que contiene puntos. En concreto, 11 puntos. Importante ahora, primero ir a esa frase. Y por eso quiero dejaroslo en pantalla lo máximo posible, el máximo tiempo posible, pero que no os distraiga de oír lo que os voy narrando. Muchas veces, yo mismo veo a veces algún que otro vídeo donde aparecen cosas en la pantalla y uno se fija en ese momento en esa cosa y olvida las palabras o las va omitiendo. Y luego hay que repetir y volver hacia atrás. Pero bueno, para eso sirve también YouTube. Uno puede volver hacia atrás sin pagar un extra por hacerlo. Es completamente gratuito. Rebobina. Cojo una palabra que casi ya ni se usa. Rebobina. Rebobina el vídeo y vuelve a retomar donde habías dejado de oír o de entender. Bien, yo la tengo aquí delante. Y voy a deciros que si queréis abrirla a la par, si no podéis hacerlo, lo dicho más adelante, yo lo voy a dejar en pantalla para que no tengáis que hacerlo siquiera desde casa. Es decir, os voy a ahorrar ese trabajo. Tenéis que confiar en mí en este mismo momento, pero os aseguro que al final os sale rentable confiar en mí. No por nada, sino porque cuando termine el vídeo podéis revisarlo por vosotros mismos y vais a ver que es así, es real. La Torá contiene nekudot, cosa que hace a la Torá realmente no kosher, no apta, no divina, porque la está, mal dicho, mal hablado, violando. Bien, libro de Deuteronomio,
capítulo 29, y podéis leer a partir del versículo 27, 28, y en concreto, en ese capítulo 28, es donde se encuentra la frase que contiene los nekudot desde su origen, sin intervención humana posterior, como sucede con los nekudot, con las puntuaciones, de forma usual y conocida. Esta frase es algo impresionante. Os la voy a leer. Por eso se encendió la cólera del Eterno contra esta tierra, haciendo recaer sobre ella todas las maldiciones escritas en la Torá, y desarraigándolos de su tierra, con gran fiereza para arrojarlos a otras tierras como hoy. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Creador, pero las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos los mandatos o preceptos de esta Torá. Voy a resumir estas dos frases que acabo de leer para que entremos en el contexto. En esta frase se está diciendo que a raíz de que los hebreos, de que los judíos en este momento, de que los israelitas no llevaron a cabo lo que les dice la Torá, a raíz de que abandonaron el pacto con la Torá en ese momento, el creador del universo los castiga y se enfurece con ellos. Hace recaer una serie de maldiciones sobre ellos, entre la que destaca desarraigarlos. Quedaos ahora con esta palabra porque va a ser fundamental para entenderlo todo. Desarraigarlos es quitarlos de su tierra, enviarlos al exilio, y los arroja a otras naciones. Los secretos del Creador pertenecen al mismo Creador, pero cuando se revela un secreto, ese secreto es para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que volvamos a cumplir, para que al final, viendo que la Torá que se había desobedecido contiene una serie de secretos y contiene una necesidad para nuestra asistencia que requiere de volver a retomar la Torá. Es decir, nosotros, todo el planeta Tierra, os estoy hablando ahora de todos, todo el planeta Tierra se ha ido alejando poquito a poco de ciertas costumbres, ciertas leyes, ciertos castigos necesarios para poder convivir. A la vista está hoy. Y sin embargo, ahora se están empezando a revelar secretos que nos muestran que realmente la Torá sí que era el camino a seguir. Por lo cual retornaremos a él. Y aquí hay dos conceptos muy básicos. Aquí la Torá te dice dar y recibir. O dar para recibir. O recibir para poder ni siquiera plantearte dar. Porque es lo que hace aquí Dios en este momento en el libro de Deuteronomio. Y para ello hay una cosa muy necesaria. Para que se revelen todos los secretos y para que se comparta con el mundo todos los secretos, el pueblo judío tiene que ir al exilio. Fundamental. El pueblo judío tiene que ir al exilio para que ellos mismos vuelvan a la Torá y para que todo el planeta Tierra sepa de la Torá y conozca los secretos de la Torá. Así que este párrafo aquí está justificando la necesidad de que exista el exilio del pueblo hebreo y la repartición por todos los países de la Tierra. Y ahora, paraos a pensar por un momento. Vamos a irnos al día de hoy. Podemos irnos a cualquier fecha de cualquier época que conozcamos. El pueblo judío ha sido siempre miembro de cualquier país de este planeta. Es decir, vas a cualquier país del mundo y vas a encontrarte con alguien judío. De hecho, siempre va a haber gente y siempre va a haber países y tierras que odian a los judíos que viven en su país y en su tierra. Pero luego hay muchos otros que se miran en ese espejo de un judío y tratan incluso de emular a esos judíos, tratan de ser como ellos. ¿Por qué? Porque esas congregaciones judías que hay esparcidas por la tierra cumplen con esta profecía. La de servir como un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir en el aspecto de he cometido un error, los tengo que subsanar y voy a retomar el origen de ese error para subsanarlo desde su origen. Pero este error que yo he cometido, la sanación de ese error y, por supuesto, restablecer la raíz sana de ese error, lo voy a compartir con todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque todos esos errores acontecieron en mi origen, en mi tierra, lo he sanado fuera de mi tierra y ahora voy a devolver
ese error ya sanado a mi tierra, pero siempre tengo que tener en cuenta que he sanado en otros países, es decir, realmente las otras naciones me han ayudado a sanar, eran parte de mi sanación, eran indispensables, de hecho, para yo poder percatarme del error que había cometido, con lo cual ellos también tienen una porción de premio al respecto, es decir, las naciones del mundo reciben un premio, y suena duro decirlo, pero las naciones del mundo al final se van a nutrir positivamente, no solo de haber compartido o de haber escuchado a un judío, sino incluso de haber formado parte del castigo contra esos judíos. Suena muy mal, ojo, no me malinterpretéis, os lo estoy diciendo porque estoy enmarcando la historia del mundo, o sea, lo estoy enmarcando de forma global. Hay muchísimos rabinos que te hablan de la necesidad que existía del propio holocausto. Si una persona normal en su sano juicio escucha a un rabino decir eso, que el holocausto era necesario, realmente puede hasta denunciarlo, y cualquier juez le daría la razón a la persona que denuncia a un rabino que dice que el holocausto estaba justificado. Por supuesto no está justificado. Cuando se habla de que el holocausto estaba profetizado y tenía que acontecer y era necesario que aconteciese, se habla de una forma, por supuesto, como en tercera, cuarta o quinta persona, desde fuera. Es decir, ya os he puesto el ejemplo del despertador, de la alarma por la mañana. ¿Era necesaria la alarma? Pues según el chico no era necesaria, pero según yo como padre, claro que era necesaria. Y el creador de universos sabe que hay ciertas alarmas que hay que colocar a ciertas horas para ciertas personas concretas. Y sí que hace diferencia entre adultos, niños, adolescentes y ancianos. Pues la Torá hace lo mismo, hace distinciones entre judíos, no judíos, naciones idólatras, naciones no ágidas, no idólatras, etc. Así que esta frase es donde se encuentra el código que os vengo a presentar. Esta frase contiene puntuaciones, pero voy a empezar por la palabra que se usa. La que os he dicho al principio, desarraigándolos. Es decir, Dios lo que hace es desarraigar a los judíos de su tierra. Y nosotros lo leemos como un castigo. Te he desarraigado de la tierra, te he expulsado de tu tierra, te he enviado al exilio. Pues bien, esa palabra en hebreo contiene una letra que no se encuentra en ningún otro lugar de este párrafo. Y es una letra lamed, grande además. Es decir, lo que resalta de esa palabra, de desarraigar a los judíos, de esa expulsión, lo que resalta de esa palabra es una letra lamed que es extremadamente, inusualmente grande. Está enmarcada de manera enorme. Y ya os he enseñado en vídeos anteriores que el tamaño de las letras importa, que la forma quizás o la separación incluso entre palabra y palabra importa, el vacío importa. Pero en este caso esa palabra de exiliar al pueblo judío, de expulsarlo, tiene una lamed enorme. Pues esa lamed sirve para dos cosas muy concretas. Y es lo que os he venido enseñando. Dar y recibir. Enseñar y aprender. Todo es dual realmente. Y todos sabéis ya, entre tanto, que el bien necesita del mal para poder considerarse ni siquiera bien. La luz necesita de oscuridad para poder considerarse luz. Porque si todo es luz, entonces tú no te puedes considerar luz porque serías parte de ese todo. Y ese todo dejaría de ser no solo luz, sino que dejaría de ser absolutamente nada. Limud y lamed. Aprender y enseñar. Es la tarea del pueblo judío en este mundo, durante el exilio. Es decir, el exilio que está sufriendo actualmente el pueblo hebreo está condicionado por esta frase de la Torá. Tienes que ir a todos los países de este planeta, mantenerte con vida, mantener la Torá con vida y enseñarla al mundo. Y mediante la vas enseñando al mundo, vas aprendiendo del mundo. Serás luz para las naciones, Or la Goim. Pero para que seas luz,
necesitas un punto de oscuridad. Se te considera luz para las naciones estando entre las naciones, no desde tu lugar. Desde tu lugar no puedes ser luz para las naciones. Yo puedo ponerme con una linterna alumbrando una casa desde fuera y puedo ir alumbrando una ventana, otra ventana, pero sin embargo, si no me adentro en esa casa, realmente esa casa seguirá estando oscura por dentro. Con lo cual tengo que entremezclarme con la casa, tengo que adentrarme en esa casa, alumbrar toda la casa, ir encontrando dónde están las manillas de la luz y pulsar el botón de la luz para que se enciendan las luces en toda la casa. De esa forma luego puedo coger y apagar la linterna, he cumplido con mi misión y la casa está iluminada y alumbrada. Puedo volver a salir a mi jardín desde fuera y a sentarme en él y apreciar cómo la casa está iluminada, incluso esa luz de la casa en ese momento. Cuando las naciones reciben esa luz, me están también iluminando a mí, incluso invitando a volver a visitarlas. Aquí entra también en juego el paradigma del por qué los judíos son tan exitosos en los negocios. Y no solo en los negocios, sino en el cine, en deportes, en todo lo que realmente practican las naciones del mundo, que es realmente lo que la Torá te dice que no practiques. Es decir, actores de Hollywood, el deporte, o sea, la competición, el competir unos con otros, ser competitivo, de hecho es la semilla de todos los conflictos de hoy. Fijaos que, aún así, a los judíos se le conoce en el mundo como personas exitosas, presentadores de televisión, políticos, hombres de negocio, lo dicho, actores de cine y actrices. Yo creo que están por todos lados, sin embargo, es de las naciones más pequeñas del mundo. ¿Cómo es posible que, voy a coger una cifra más o menos aproximada, cómo es posible que 15 millones de judíos aparezcan en todos los países de este planeta como entre los que más dinero ganan, entre los que más influencia tienen y ejercen? ¿Cómo es posible que de las naciones más pequeñas del mundo hagan de la nación más grande del mundo casi? De hecho, en un tiempo normal, cuando uno va abriendo los periódicos, ve que un país tan pequeñito como Israel aparece en portadas de periódicos día sí, día no, de forma periódica, de forma regular. Y ahí, por supuesto, donde entra en juego las teorías de conspiración, los pactos con el diablo, bla, bla, bla. Son invenciones de iglesias, de pastores, de curas, Realmente, paraos a pensar, pero también es un punto de vista interesante. Por supuesto que hay personas judías que tienen un alma malvada. Por supuesto también hay amalequitas entre los judíos, muchísimos además. Pero también son necesarios, también son ese punto de oscuridad dentro de la luz de una persona. Y lo tienen judíos y no judíos por igual. Es decir, todo esto ya está entremezclado. Ahora, fijaos que todo esto tiene una relación muy estrecha con el número 11. Porque yo creo que he hablado hasta ahora, no sé, 20, 25 minutos de algo que no está relacionado con el 11 a priori. O a simple vista no parece no estar relacionado con el 11. Pero era indispensable comentároslos porque tenéis que entender ahora en qué está basado el 11. Si no habéis visto mi vídeo de inteligencia artificial, de los últimos que subí, por favor, vedlo. O ahora, y retomáis luego este, o lo veis después de este. Porque de hecho está relacionado. Y os dije que la inteligencia artificial, tal y como yo la presenté en ese vídeo, a la luz de la cábala, es Yud Aleph, IA, y Yud Aleph en hebreo es el 11. Por eso, esa estrecha relación con el 11. ¿Y por qué menciono aquí ahora el 11? Ya os lo he dicho, hay 11 puntos en esta frase, 11 puntuaciones en la Torá original en esta frase que os acabo de leer. Y de hecho le siguen a la palabra desarraigar, exiliar o expulsar. Pues un ejemplo que os voy a dar es basado en un comentario que me dejaron por aquí, que hablaba de la Ketoret, que también es Yud Aleph, son 11 especias. Pues fijaos que la Ketoret, el incienso que se usaba en el Mishkan y en el templo, ese incienso se compone de 11 especias, 11 componentes, de los cuales 10 son kosher y un componente es impuro. Hay un componente que es impuro, que es la sangre. Pero sin embargo, es necesario para que el incienso sea kosher, para que la Ketoret sea apta para usar y grata al creador del universo. Volvemos a lo mismo, es el concepto de
10 especias que son luz, pero que por sí solas son solo luz. No hay oscuridad, con lo cual no se pueden considerar luz. Así que filosóficamente incluso hay que añadir un componente impuro a esos 10 puros para que realmente estos 10 lleguen a ser puros. Si no, no son nada. Si no tienen nada con lo que compararse, no son puros. Y de hecho, una de las cosas básicas para llegar a considerarse algo puro o completo es haber demostrado ser algo completo y algo que puede completar. Para eso necesitas algo impuro. Para demostrar que tu pureza es capaz de volver puro a algo impuro. Cuando algo puro es capaz de convertir a algo malo en bueno, es cuando realmente se puede considerar bueno. La retrocausalidad en la mecánica cuántica, en la física cuántica. Sí, de hecho, se llama kosher a 10 especias y no kosher a una. Pero hasta que esa una no se haya unido a las 10, estas 10 no se pueden llamar kosher. ¿Qué ha pasado aquí entonces? ¿Cómo se atreve la Torá a llamar kosher a algo antes de que lo sea? Es decir, yo te estoy diciendo que sin el elemento número 11, estos 10 no pueden ser kosher, pero ya los estoy llamando kosher antes de que exista este entremezclado. Aquí estamos volando en el tiempo. El exilio del pueblo judío realmente es lo que trae luz al mundo. No porque sean judíos, no porque sean Supermanes o Superwoman, Wonder Woman, sino porque ellos tenían una tarea muy concreta. Y haré un vídeo muy amplio además, un vídeo espectacular porque lo tengo ya planteado, con muchísima información del pueblo elegido. Así se llamará el vídeo, el pueblo elegido. Le pondré un nombre similar. ¿Por qué el pueblo elegido? Fijaos que el hecho de que la Torá tenga la intención de servir para todo el mundo y de que llegue a todo el mundo, el hecho de que esa Torá se decante, el Dios de la Torá se decante por un pueblo concreto para llamarlo pueblo elegido, genera recelos por un lado, odio, y desemboca al fin y al cabo en matanzas, en holocaustos, en inquisición, en persecuciones, en pogroms. Pero por otro lado, incita a las personas a emular a ese pueblo elegido, a decir, oye, si el Dios de la Torá te dice que ellos son el pueblo elegido, vamos a imitarlos para que nosotros también seamos lo más elegidos posibles. Incluso vamos a integrarnos con ese pueblo elegido, vamos a convertirnos al judaísmo. Y ese es otro de los propósitos de la lamed gigante que hay en esta palabra. La integración no implica que los judíos vayan por ahí propagando el judaísmo y vayan buscando gente que se una a ellos, pero tienen que aceptar a quienes han visto la luz en ellos y acogerlos como conversos. Por eso en el judaísmo está permitida la conversión al judaísmo. Todo esto conlleva a dos cosas, lo dicho. Considerarse en la Torá el pueblo elegido conlleva a ser destruido, ser odiado, ser repudiado. Pero también por otro lado conlleva a ser emulado, a ser venerado y a ser apreciado. Precisamente por esto que llevan a cabo. Por mantenerse con vida, por seguir siendo luz a pesar de que todo está en su contra. Y eso hace a alguien admirable. Si uno ve una pelea callejera en la que hay un chico peleando contra 10 y al final el chico sale con vida de esa pelea contra 10, a pesar de que los otros 10 llevaban cuchillos, pistolas, bates de béisbol, ese chico, paraos a pensar, en una situación normal, uno puede decir, wow, ese chico, ¿cómo ha salido vivo de ahí? Es admirable. Y es admirable. Entonces, si yo soy también un chico joven y veo que un chico joven logra eso, yo quiero ser como él. O quiero al menos entender cómo lo ha hecho. O dónde ha aprendido esto. ¿Quién se lo ha enseñado? Quiero enseñárselo a mi hijo el día de mañana, para que no le pase lo que le ha pasado a él. O quizás sí le pase lo que le ha pasado a él. Ojo, porque él ha salido vivo de ahí. Y le ha dado una lección a 10 personas. Quizás yo quiero que mi hijo algún día, o yo mismo quiero vivir esa situación, y que otros me admiren por ello. Es un ejemplo muy vulgar, pero se ajusta a este vídeo, a las condiciones que yo estoy presentando. Vamos a irnos a los 11 puntos, ¿no? Ya estoy tardando un poquito. Vamos a irnos a los 11 puntos en esa frase. Y esa frase dice, Lanu, a nosotros, Ve
vele beneinu. A nosotros y a nuestros hijos. Y esa frase en castellano ya la he leído antes. Que las cosas secretas pertenecen al Eterno, pero las cosas que son reveladas, es decir, el actuar revelando secretos, son revelados para nosotros, Lanu, vele beneinu, y para nuestros hijos. De aquí para siempre. Para que podamos cumplir los mandatos de esta Torá. Y para poder cumplir los mandatos de la Torá, ¿qué tiene que acontecer? Pues vivir la Torá. ¿Y qué dice la Torá? Que tienes que ser exiliado a otras naciones y luego regresar cuando venga Mashiach. Si os fijáis, la Torá empieza por la letra Bet. La Torá, la Bet de Bereshit, termina por la letra Lamed. B, L. Bet, Lamed. Bet es la casa y Lamed, ya os he dicho lo que es, enseñar y aprender. La casa de la enseñanza, la Torá, Bet Lamed, literal además. ¿Y qué ocurre si usamos esta lógica con esas dos mismas letras, pero tal y como os lo he narrado? Tener la Torá, rechazarla, ser exiliado por ello, es decir, desde un inicio hasta el final, y volver luego a regresar para llevar a cabo la Torá. Bet, primera letra de la Torá. Lamed, última letra de la Torá. Y volvemos a la Bet, primera letra de la Torá. Bet, Lamed, Bet. Lo pronuncio ya en palabra. Balev. Con el corazón, en el corazón. ¿Cómo llevar a cabo esto? Con y en el corazón. ¿Qué hace el corazón? Bombear sangre. Latir. Vivir. Por eso, la alarma a las 6 de la mañana es indispensable. Vuelvo a la frase de los 11 puntos. Lanu, vele beneinu. A nosotros y a nuestros hijos. Desarraigaros de la tierra, esparciros por las naciones, para que nosotros mismos y nuestros hijos aprendan y enseñen. Talmud, por ejemplo, proviene de la palabra limud. Y el Talmud forma parte de esto. El Talmud, de hecho, para compilarlo como lo conocemos hoy, tardó 30 años. Es decir, hubo un grupo de judíos que tardó 30 años en compilar el Talmud tal y como lo conocemos hoy. Casualmente la letra Lamed tiene un valor gemátrico de 30. Lekabel, recibir la cábala. Lamed, para Lekabel, recibir, aceptar, integrar. Por eso no solo bastaba con la Torá, sino que tenía que ser Torá, Talmud y Cábala. Y es el tercer punto en el que nos encontramos hoy, de hecho por orden además histórico. Torá, Talmud y Lekabel. Es el último paso, la Cábala. Por eso propagamos la Cábala, enseñamos la Cábala, y por eso la importancia de que la Cábala sea pura, de que la Cábala sean esos 10 elementos puros del Ketoret. ¿Y se enseña a quién? A quien viene de un lugar impuro. Entre comillas. ¿Cuál es el lugar impuro para la Cábala? Pues la cristiandad, el islam, el budismo, el hinduismo. Pero la Cábala no se puede enseñar buscando adeptos, buscando almas como hacen precisamente esos cultos que os he mencionado. Sino que la Cábala tiene que lanzarse y quien quiera puede venir y entrelazarse con la Cábala, integrarse en la Cábala siempre y cuando primero abandone su lugar. Es decir, tienes que abandonar todo para dedicarte a estudiar y a enseñar Cábala. Tienes que abandonar cualquier idolatría. Tienes que venir desnudo. A la Cábala se entra desnudo. ¿Por qué? Pues porque Eva y Adán también nacieron desnudos. Ahí está la pureza, ahí está el origen. Y la Cábala te tiene que llevar al origen. Pero si ya entras con una ropa puesta, Jesús es el Mesías, Jesús fue cabalista, Pablo fue cabalista, el Nuevo Testamento, el Corán, Mahoma, es todo mentira. Es todo una absoluta mentira. De hecho, comprobado, no solo históricamente, sino por los propios textos. Lejos de toda divinidad, lejos de toda cábala. Así que, venid a la cábala,
oíd los vídeos, escuchad, compartirlos, por favor, aportar, integraos, pero venid desnudos. Venid desnudos, olvidad todo lo demás. Venid en blanco. Si vamos a generar una integración entre un 10 y un 1, que es 11, vamos a hacerlo, por favor, desde un punto de vista lógico, en base a la Torá. Y de hecho, si vienes siendo un 0, entonces estamos ejerciendo el contrapolo. Ya os expliqué en el vídeo de inteligencia artificial que una de las soluciones para combatir ese número del mal, entre comillas, que es el 11, puede ser un 10. Porque conviertes ese positivo que viene del lado oscuro, lo conviertes en negativo, es decir, lo anulas. Una forma de acabar con el 11 es ser un 10. Y ese 10 lo que hace realmente es mantener encendida la pureza y apagar la impureza. 1 y 0. Así que ven siendo un 0, si vienes nuevo a la Kabbalah o estás adentrándote en enseñar o en aprender Kabbalah, ven siendo un 0, ven desnudo. ¿Por qué? Porque si vienes desnudo, y yo, si me puedo considerar que estoy enseñando algo puro, cosa que estará por ver en un futuro, pero si yo doy por hecho que yo enseño una enseñanza pura de Kabbalah, yo sería en este caso el primer 1. Pero si tú vienes siendo un 1 oscuro, nos podemos integrar y al final yo te convenceré a ti, es decir, mis argumentos van a estar por encima de los tuyos, de los que ya traías. Y nos convertiremos y nos fusionaremos, como la Torá lo pide, pero llevará un tiempo. Sin embargo, si quieres adentrarte y captarlo rápido porque el tiempo se está agotando, ven siendo un 0, ven desnudo. Olvida todo lo que sabías antes, olvida todo lo que te han enseñado antes. Y sobre todo las mentiras que te han enseñado. Ni Jesús fue cabalista, ni Mahoma tampoco lo fue, ni fue Mesías, ni el Nuevo Testamento, por supuesto, es mentira. Si vienes del Vaticano, wow, ven desnudo. Si vienes de iglesias evangelistas, también, por favor, entra desnudo. Cuestiónate a partir de entrar aquí y aprender esto conmigo. Todo lo demás déjalo ahora mismo de lado porque solo te va a traer un cacao mental, se dice en España. A nuestros hijos y a nosotros, los secretos del creador del universo, es decir, la Cábala, está profetizada en la Torá para ser enseñada y para aprender, es decir, alguien que enseña Cábala tiene que seguir aprendiendo. Aprender es aceptar, lekabel, aprender, lekabel es recibir, aceptar, y el resultado es integrarse. Fijaos que incluso en el propio Tanaj hay menciones con respecto a las fechas, ¿vale? Porque ahora vamos a adentrarnos ya en el 11. Y las fechas 11, si os paráis a pensar por un momento, están relacionadas con eventos... ¡Wow! Nadie quiere ya ni siquiera oír hablar de esos eventos. 11 de septiembre, 11 de marzo en Madrid, el 11 en París, el 11 atentados terroristas, incendios, tormentas solares... O sea, el 11 está relacionado con todo tipo de eventos catastróficos. Y uno en concreto es el que quería yo remarcar, sobre todo porque está aquí en esta frase. El día del 11 de septiembre, cuando caen las Torres Gemelas, fue en el mes de Elul, hebreo. Y en esta frase, Lanu velebeneinu, a nosotros y a nuestros hijos, es decir, compartir para poder fusionarnos mediante un 11 con todas las naciones del mundo e integrarnos, esta frase está compuesta por 2 lamed, que ejercen como 2 torres. De hecho, son las 2 letras más altas del alefato hebreo. El alefato hebreo tiene la lamed como la letra más alta. Es decir, si hay 2 lamed, incluso en el propio nombre del mes de Elul, en el mes de Elul acontecen los atentados del 11 de septiembre. Elul tiene 2 lamed. Y aquí esta frase también tiene 2 lamed, es decir, 2 letras altas, 2 torres altas gemelas, además. ¿Y por qué lo relaciono siquiera en esta frase? Pues porque precisamente el 11 de septiembre del 2001, el 23 de Elul hebreo, se leyó esta porción de la Torá ese mismo día en que caen las Torres Gemelas. Casualmente, con 11 puntuaciones sobre la frase, con 2 lamed, en el mes de Elul de las 2 lamed. Y uno podría decir, vale, pero el 11 parte del calendario gregoriano. Sí, pero te vuelvo a repetir, en el Tanaj
hay una mención al Creador contando los días basados en los días de las naciones. Porque es un calendario común a nivel global, internacional. Y si el pueblo hebreo ha sido exiliado, ya está integrado en ese calendario internacional. La letra Lamed, además, se compone. Hay dos versiones. Una versión se compone de una Yud y luego una letra Haf. Yud vale 10, Haf vale 20. Volvemos al 30. Y la propia letra Lamed sola, por sí sola, sin tener que dividirla, son 30. Tenemos la letra Lamed explicada de forma divina filosófica. De hecho, la letra Lamed es la que llega más arriba, es decir, desde donde viene el alma y baja hasta lo más profundo. Por eso el exilio hace exactamente lo mismo. El exilio viene de la tierra de Israel, de la tierra espiritualmente más elevada acorde a la Torá, tiene que bajar al inframundo, que es todas las naciones donde está toda la idolatría, y convertirlo en algo bueno. Fusionarse. La Yud representa el alma bajando, la Haf representa la entrada en ese inframundo, la fusión de los 10 atributos divinos puros y un atributo que realmente ejerce de contrapolo, que se encuentra fuera de ese marco puro o divino. El 11 es por ello una cifra espeluznante, porque el 11 nos recuerda siempre una y otra vez que la pureza y la impureza sumadas, 10 y 1 sumados, siempre te va a dar 11, es decir, por eso hay algo malo en ello, y acontecen cosas malas en ello, pero cada cosa mala que acontece nos hace aprender. Cada vez que acontece algo en un día 11, en un mes 11, o en un año 11, o a la hora 11, es un recuerdo. De hecho, tiene que servir de recuerdo cuando se conozca el secreto, que de hecho hoy ya lo conocéis. Todo esto estaba hecho para que cuando conocieseis el secreto del 11, supieseis relacionarlo. Las Torres Gemelas fueron para despertarnos. Los atentados en Madrid, en Londres, en París. Todo eso fue siempre relacionado con el 11 para que vuestra mente lo reconozca, haga clic y diga, wow, estaba profetizado en la Torá. Así que la Torá sí que es divina. Estaba aquí profetizado y muy sofisticadamente codificado. Voy a hacer caso al resto de lo que me dice la Torá. Y ahora quiero que penséis en una cosa. Todo lo relacionado con eventos catastróficos o ataques terroristas, en fechas concretas, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, a todo se le achaca a los judíos. ¿Llevo razón o llevo razón? Decidme la verdad, siempre se ha achacado a los judíos el mal en la tierra. Cada vez que ha ocurrido algo en un país que no sea Israel, siempre se le ha echado la culpa a los judíos y se les seguirá echando. Y los malos son Soros, Rothschild, Rockefeller, y si no es el Mossad, agentes secretos, atentado de falsa bandera, supermercados kosher, escuela judía en Toulouse, todo lo relacionado con esa necesidad que te brinda la Torá de integrarse, al final se les vuelve en contra y se les achaca a ellos como culpables. ¿Llevo razón o llevo razón? Paraos a pensar por un momento. Pero es lo dicho, es necesario y está profetizado. Te lo dice la Torá, no yo. Así que planteaos ahora si realmente uno tiene que envidiar o tiene que odiar al pueblo elegido por considerarse y hacerse llamar pueblo elegido. Realmente paraos a pensar si es envidiable pertenecer al pueblo elegido o si es mejor dejarlo ahí y me quedo donde estoy, que estoy mejor. ¿Es cierto o no? Del mismo modo funciona la forma en la que tienen los judíos de repartir la Torá por el mundo. Sin buscar a nadie, sino simplemente presentándola y la gente acude a ellos para aprenderla. De hecho, lo que pueden enseñar los judíos firmemente a alguien que no sea judío son las 7 leyes de Noé, son los 7 preceptos de Noé, que son suficientes para todas las naciones del mundo para tener un lugar en el Olam Abba, en el mundo por venir. Al igual que un judío lo va a tener siempre y cuando cumpla, no con 7, sino con 613 preceptos. Así que, ¿quieres de verdad esforzarte en gran manera? Y a pesar de llevar a cabo todo ese esfuerzo y no conseguirlo al fin y al cabo, vas a seguir siendo odiado. Pero no te queda otra que mantener viva la Torá, hasta que todo el mundo entienda que
Los judíos no son los malos del planeta, ni las naciones son las malas del planeta, simplemente que cada cual cumple su rol. Es aceptación, eso es igualdad. Voy a entender que si en el pasado he odiado a los judíos porque lo culpaba por la muerte de Jesús, voy a entender que no solo era mentira, sino que además, aunque me duela, era necesario haberlos odiado en el pasado, para ahora comprender que, incluso habiéndolos odiado, he conseguido que nos amemos, que nos juntemos y que nos fusionemos. El 11 es el número del mal, por eso lo dije entre comillas, es el número del mal, pero si lo fusionas, si fusionas ese 1 y ese 1, realmente está fusionando 1 con 10, porque tú me puedes decir, pero Guillermo, 1 y 1, incluso las torres gemelas están representadas por 1 y 1, pero 1 y 1 suman 11, pero tú me estás hablando a mí de 1 y 10, es decir, 1 y 1 suman 2. 1 y 1 no suman 11 como tú me estás diciendo. Pero es que yo estoy dando por hecho que 1 y 1, las naciones del mundo y el pueblo de Israel, aparentan ser un 1 igual que tú, son seres humanos como tú, viven, respiran, comen y van al baño igual que tú, pero sin embargo arrastran un 0 oculto, que es de lo que te habla esta frase. De los secretos ocultos del Creador que porta el pueblo hebreo. Entonces realmente el pueblo hebreo parece ser un 1, tú eres un 1, pero sin embargo este 1 hebreo es un 10, porta el 0 oculto. Os pedí que vinieseis desnudos siendo un 0. Los judíos vienen siendo desnudos con el 0 porque no están plagados de las costumbres de las naciones idólatras, pero lo llevan oculto a sus espaldas, y de hecho así es como los judíos han sobrevivido incluso a lo largo del tiempo, llevando el 0 oculto a la espalda. Se han mostrado como un 1, se han mezclado entre las naciones, han querido incluso asimilarse a las naciones, como pasó en Alemania, en Italia y en España, pero sin embargo han llevado el 0 cargando a la espalda. La desnudez la tenían oculta, y es la única forma, ha sido la única forma de que la Torá llegase viva a nuestros días de hoy, ocultando la desnudez detrás de ti, para que nadie la vea, y aparentar ser uno más entre el pueblo. Es la única forma de adentrarte y fusionarte con ese pueblo y cambiarlo desde dentro. Un caballo de Troya. ¿Os suena? Por cierto, me preguntasteis en un comentario qué opino del libro Caballo de Troya. Novela, ficción, nada que nos pueda servir para aprender absolutamente nada. Al contrario, desviación, pero también necesaria, y ya os lo acabo de mostrar en base a esta Torá. He alargado este vídeo muchísimo, y ahora, por lógica, me diréis, Guillermo, vale, el 11 como número negativo se puede anular fusionándolo y convirtiéndolo al final en un 10. Sí, correcto. Pero esa es una forma de anular el mal. Es una forma de anular el mal, convirtiendo el 1 positivo en un 0 negativo. Así anulamos, es decir, eso es apagar una luz, por así decirlo. Pero ¿qué ocurre si combatimos el 11 de otra manera? ¿Qué otra manera hay de doblegar al 11? Una es haciendo negativo el 1, con lo cual pasaría a ser un 10 binario en lugar de gemelo. Así también tenemos ese equilibrio: luz, oscuridad, el 1, el 0, hombre, mujer, animal, ser humano, tierra, cielo. Hay una forma de eliminar el mal del 11 que es convirtiéndolo en un 10. Y ya os he dicho cómo se hace. Pero hay otra forma de doblegar al 11. ¿Cómo? Pues eso os lo voy a enseñar en otro vídeo que voy a subir la semana que viene, que no es otro que duplicando el 11. ¿Cómo doblegas al 11? Pues con un 22. 1, 1, 2, 2. 11 y 22. El 22 también sirve, pero el 22 sirve para doblegar al 11, no para anular, no para invertir el 11, sino que realmente estás doblegando al 11, ¿vale? Yo tengo 2 vasos de agua delante de mí. Un vaso de agua está envenenado y el otro vaso de agua está limpio. Voy a extraer el veneno de ese vaso y así tengo un vaso limpio y el otro vaso también está ya limpio. Eso es convertir el 11 en un 10. Pero si yo tengo un vaso de agua envenenado y un vaso de agua limpio, lo que puedo hacer es llenar más, incluso al doble,
el vaso de agua limpio y así es doblegado el veneno que hay aquí en este vaso. Lo vierto todo junto y el veneno desaparece. Eso es doblegar, pero conlleva, por supuesto, un peligro, que nunca se llega realmente a saber si ese veneno es lo suficientemente pequeño al haberlo doblegado como para que no nos dañe a nosotros. Y para eso el Talmud te dice cuál es la proporción exacta de una gota de veneno y cuánta agua se necesita para que esa gota de veneno se considere extinta, inofensiva. Es una auténtica bomba, es explosivo lo que dice el Talmud al respecto. Y de hecho está científicamente comprobado, corroborado. Os va a encantar. Si este vídeo os ha despertado algo en ustedes, si este vídeo os ha gustado y el código que os he traído os ha gustado, el siguiente vídeo con el 22 os va a encantar, porque de hecho todo el mundo se pregunta ¿por qué veo en todas partes el 22? El 222, el 2222, me despierto o me acuesto de noche, miro el móvil, son las 22:22, me escribe un amigo y me dice algo, wow, que en un mensaje, y miro el reloj y son las 22:22, 222, 22:22, ¿por qué todo eso? Pues fijaos si llevo razón, y os lo voy a demostrar que el 2222, el 222, el 22, doblega a las fuerzas del mal, doblega a la ignorancia, que es lo que se considera realmente el mal en ese número 11, la idolatría. Y cuando sois conscientes de que estáis viendo por todo lado el 22222, vais a ser conscientes de que estáis ejerciendo. Y aquí lo dejo. Os mando un abrazo y hasta el siguiente vídeo.